Bueno, arrancamos entonces otra sesión de planeación de instalaciones. Vamos a seguir desarrollando la unidad correspondiente al diseño de almacenes, ¿verdad? Así es que vamos a ver. La sesión anterior nos quedamos definiendo qué era un almacén, ¿verdad? Después de ver todas las necesidades de almacenamiento, el por qué almacenar, ¿verdad? Vamos a definir qué es un almacén. Y según lo que tenemos ahí es el recinto donde se realizan las funciones de recepción, manipulación, conservación, protección y posterior expedición de los productos, ¿verdad? Entonces de aquí hablamos que íbamos a buscar información referente a cuáles son aquellas diferencias que existen entre un almacén y un centro de distribución. No sé si alguien se tomó el tiempo de poder revisar eso, ¿verdad? Y dar algo de información al respecto. Bueno, si no pudieron encontrar nada al respecto, vamos a revisar en qué consiste esto. Un almacén, o más bien un centro de distribución, es siempre un almacén, pero que cumple una función diferente, ¿verdad? En el caso de los almacenes, como ya los veíamos, pueden ser de varios tipos, ¿verdad? Para materias primas, ¿verdad? Insumos, un almacén de repuestos, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en el caso de un centro de distribución, está enfocado hacia los productos que van ya terminados, ¿verdad? Y por lo general se ocupa ya de cara a la comercialización de los productos terminados, ¿verdad? Entonces, algunas de las diferencias más fuertes o más marcadas entre ellos dos es que un almacén, ¿verdad?, tiene inventarios de acuerdo a las decisiones estratégicas, es decir, ahí voy a tener de todo tipo de productos, ¿verdad?, y los voy a tener almacenados en diferentes cantidades dependiendo de las necesidades que tengamos como organización. Entonces, es muy probable que de repente lo óptimo o lo mejor fuera tener menos cantidad de cierto producto, pero por ciertas decisiones estratégicas, ya sea cuestiones relacionadas a los costos, a la fluctuabilidad de la demanda, etcétera, hemos decidido almacenar cierta cantidad en específico que es mucho más grande de lo que esperaríamos, ¿verdad? En el caso del centro de distribución, no. El centro de distribución maneja inventarios mínimos. Luego, los productos que tiene el almacén, como decíamos ahí, son productos de todo tipo, mientras que en el centro de distribución estamos manejando los productos de alta demanda, ¿verdad? Luego, el almacén tiene todas o se realizan todas las actividades, ¿verdad?, que comprende la parte de almacenamiento, la logística de almacenamiento, que son recepción, almacenamiento, envío, expedición y selección. Mientras que en el caso del centro de distribución, acortamos esto solo a recepción y reexpedición, ¿verdad? Este tipo de centro o de almacén, ¿verdad?, el centro de distribución, no almacena cantidades grandes de productos, sino que la idea es tratar de darle rotación lo más rápido posible, que llegue
y en la menor cantidad de tiempo podamos reexpedir nuevamente ese producto para que llegue a las diferentes tiendas, sucursales, etcétera, ¿verdad? Entonces esa es la gran idea de un centro de distribución, que solo sea una estancia de paso donde se dividen cargas, donde se manipulan, ¿verdad? Y se cargan nuevos transportes y se envían, ¿verdad? La idea es que el proceso sea fluido, ¿verdad? Sobre eso es lo que apunta un centro de distribución, a optimizar o a volver más dinámico el flujo de esos productos de alta demanda. Y por ende, en el caso de un almacén, los mayores costos se deben al espacio y las instalaciones del área de almacenamiento, ¿verdad? Mientras que en el caso de los centros de distribución, como son solo de paso, no necesitamos tanto espacio, ¿verdad? Los mayores costos se deben a la mano de obra y la manipulación que le dan a los productos, porque probablemente va a haber necesidad de hacer rupturas de volumen, de hacer consolidaciones, ¿verdad? De reordenar la cantidad de productos que se van a enviar en cada uno de los envíos que tenemos ahí programados, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, estas son las diferencias más fuertes que tienen estos dos tipos de almacenes, ¿verdad? El almacén normal y el centro de distribución. Entonces, aquí mostramos un poco cómo es el proceso general, ¿verdad? O cuáles son las etapas generales del proceso de almacenamiento, donde nosotros tenemos un área de recibo, ¿verdad? Donde llega el producto, lo recibimos, lo verificamos, ¿verdad? Etcétera. Luego pasa a ser acomodado, ¿verdad? Se le asigna ubicaciones y todo, ¿verdad? Posteriormente tienen una etapa de almacenamiento, ¿verdad? Donde puede durar X cantidad de tiempo, ¿verdad? Un mes, 2 meses, dependiendo del tiempo que hayamos definido que va a tener ese inventario. Posteriormente se pasa a una preparación de pedidos donde ya tenemos las órdenes de despacho y nos dicen, mire, para este cliente van a ir tantos de esto, tantos de esto, tantos de esto, y empezamos a la preparación, ¿verdad? De los pedidos. En esa parte de la preparación se puede hacer, como decíamos ahí, una consolidación, es decir, por ejemplo, pueda que mi unidad, la cantidad que yo tengo almacenada son 2 pallets, ¿verdad? Con X cantidad de piezas, pero ellos me dicen yo necesito 3, entonces empezamos a hacer la unificación de esa cantidad de pedidos, ¿verdad? Para enviarlos en un solo contenedor. Y la otra opción que se puede tener es la ruptura de carga, que de repente nosotros tengamos almacenada una unidad de carga que tiene, por ejemplo, 200 unidades, pero nuestro cliente solo necesita 100. Entonces se procede a hacer la ruptura, a reembalar y toda la manipulación que se le da, ¿verdad? Y cuando ya tenemos listo eso, pasa a la parte de clasificación y acumulación, ¿verdad? Lo que hablábamos. Empezamos a juntar toda la cantidad de producto que vamos a enviar en un despacho, ¿verdad? Aquí se le da un trato especial, se le da algún flejado, ¿verdad? Alguna otra condición para poder prepararlos para que vayan en la mejor condición, ¿verdad? De manera óptima en los transportes. Y por último procedemos a la carga, ¿verdad? Y el despacho del producto. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con el cross-docking? Que el cross-docking los centros de distribución se omiten todos estos pasos, ¿verdad? Más bien la parte de almacenamiento es la crucial, que realmente solo recibimos la mercadería. En la parte esta nosotros vemos algunas actividades de consolidación, ruptura de carga y manejo de los materiales, ¿verdad? Para posteriormente despacharlos nuevamente. Entonces los ciclos en los que se realizan estos flujos de producto en el cross-docking o en los centros de distribución suelen ser muy cortos, ¿verdad? Estamos hablando de unos días para poder despachar nuevamente ese producto. Mientras que en el caso de los almacenes, esta parte de almacenamiento hace que los productos tiendan a ser un poco más longevos, ¿verdad? Es decir, que eh, vayamos a tener nosotros un tiempo razonable, ¿verdad?
de esto. Ahora, ¿qué sucede? Cuando son almacenes, esto lo estamos viendo desde la parte comercial y viendo todo el proceso de recepción y despacho, ¿verdad? En el caso de que sea un almacén ya de productos terminados, pero si por ejemplo esto nosotros lo partimos al área de la manufactura, tenemos una recepción, ¿verdad? Tenemos un acomodo, ¿verdad? Se hacen las revisiones respectivas y todo, y pasa a un almacenamiento. Pero entonces, entre esta parte, ¿verdad? Aquí no se muestra, pero en el almacenamiento de las materias primas, y lo que entran aquí son materias primas, luego sigue una gran etapa aquí, la cual no se ha incluido porque esta es una visión del área comercial, ¿verdad? Donde nosotros solo estamos recibiendo y revendiendo, ¿verdad? Pero en el caso de la manufactura, cuando esto se transforma en materias primas, aquí en medio hay una gran etapa de producción, ¿verdad? Donde después de tener almacenado el producto en la bodega de materias primas, esto pasa a producción, ¿verdad? Se realizan todas las actividades definidas para la transformación de los materiales y todo, ¿verdad? El empaque, etcétera, y cuando al final ya tenemos todo eso, regresa a un almacenamiento, pero es un almacenamiento de producto terminado, listo para ser despachado. Y aquí inicia este proceso. Entonces, en ese momento nosotros no podemos hablar de un centro de distribución o cross-docking, porque cuando el proceso es para una empresa manufacturera, vamos a tener una gran etapa de producción, de manufactura aquí en medio, la cual no nos la podemos saltar. Estas etapas o esta diferencia entre un almacén y un centro de distribución aplican para la parte comercial, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, yo tengo una ferretería, una tienda por departamentos, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo sé que recibo producto, pasa al almacenamiento y nuevamente lo paso al despacho, ¿verdad? Pero cuando yo estoy, por ejemplo, en el caso de los centros de distribución, yo estoy enviando producto terminado, ¿verdad? Digamos, yo soy la empresa Diana, como lo veíamos ahí, ¿verdad? Diana habla de que ellos producen volúmenes grandes, ¿verdad? Luego los envían a los centros de distribución que tienen a niveles regionales, ¿verdad? Tienen uno para Oriente, para Occidente, etcétera. Entonces, ahí en ese caso, lo que sucede es que Diana envía unos grandes volúmenes, llegan al cross-docking, se redistribuyen a los diferentes almacenes o tiendas que se van a enviar del área donde se está ubicando. ¿Verdad? Si por ejemplo es para San Miguel, dicen, bueno, vamos a enviar a estos 3 almacenes que tenemos aquí en San Miguel, y vamos a enviar a las diferentes tiendas, etcétera. Y entonces de ahí ellos hacen su plan de distribución del producto, ¿verdad? Entonces si se fijan, pero ya es para producto terminado, ¿verdad? Entonces hay que tener bien claro eso. En el caso de que sea para manufactura, sí hay, ahí innegablemente tenemos que hacer una estancia de almacenamiento en lo que esta cantidad de materia prima alcanza a ser procesada para convertirse en producto terminado y salir al despacho, ¿verdad? Entonces, ese es como las diferencias cruciales que tienen estos dos tipos de almacenamientos que aplican de de donde hablamos de que el producto ya está de cara al cliente, ya está terminado, y pasamos a su distribución y comercialización. Entonces, para eso hemos venido hablando, ¿verdad? Por ahí de un concepto importante que es la unidad de carga de almacenamiento. Según la definición que tenemos ahí, es el conjunto de productos que se juntan en un mismo embalaje con la finalidad de hacer bloques o agrupaciones que faciliten su manejo, almacenamiento y transporte. Es decir, yo voy a tener eh, eh, el producto unitario, ¿verdad? El que yo he elaborado y transformado en la empresa, ¿verdad? Pero no puedo vender de clip en clip, ni tampoco puedo vender la cajita de clip,
individual desde mi fábrica de producción. Entonces se empiezan a hacer agrupaciones, ¿verdad? Agrupaciones de producto, y ahí es donde hablábamos, por ejemplo, que en el caso de ustedes, por ejemplo, si tienen las botellas de cerveza o los envases de mermelada, ¿verdad? Probablemente requieren otro tipo de agrupación, ¿verdad? Un embalaje extra, que es una caja, por ejemplo, de cartón corrugado, donde ustedes vayan a ubicar cierta cantidad, una docena, que 20 unidades, 10 unidades, dependiendo cómo ustedes van a manejar esa cantidad de piezas por bloque, ¿verdad? Y posteriormente esos bloques, ¿verdad? O ese empaque secundario que tienen ahí, se empieza a agrupar en otros bloques más grandes para poder mover cargas ya más robustas, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando de, por ejemplo, como se puede ver acá, la base ya tiene 8 unidades, ¿verdad? Y tiene 4 de altura, entonces cada pallet, ¿verdad? Estos que están aquí se llaman pallets, ¿verdad? Y cada pallet contiene 32 unidades o empaques, ¿verdad? De clips, ¿verdad? Entonces, esta es la unidad de carga, ¿verdad? La que me sirve para poder ya generar los envíos, ¿verdad? Yo voy a enviar 2, 3, 4 pallets en un transporte para que lo reciba nuestro cliente, ¿verdad? Entonces ya no le voy a estar enviando la cantidad de clips o de cajitas de clips, ¿verdad? Entonces, no siempre es posible agrupar la carga, ¿verdad? A veces son unidades muy grandes, ¿verdad? O son irregulares, ¿verdad? La forma en la que se pueden almacenar no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, no realizamos en esas ocasiones la consolidación y la unidad de esta carga de almacenamiento, pero cuando las dimensiones del producto nos permiten y nos facilitan el poder trabajarlo así, porque la idea es que esto se vuelva más fácil de manejarlo para nosotros, para poder cargar contenedores, para poder armar pedidos, etcétera. Entonces se utiliza lo que es la unidad de carga de almacenamiento. Luego vamos a pasar a ver un poco respecto a los tipos de almacenamiento, ¿verdad? Vamos a ver acá que tenemos diferentes formas en las que el producto puede ser almacenado, ¿verdad? Dentro de los diferentes, valga la redundancia, almacenes que nosotros hemos diseñado, ¿verdad? Y de acuerdo a las características del producto que nosotros tengamos, así vamos a ir viendo que se puede adaptar a un tipo de almacenamiento o a otro, y cada uno de ellos a su vez tiene ciertas características, ciertas mobiliarios, ciertas herramientas, ¿verdad? Etcétera, que se requieren para poder manipularlo, ¿verdad? Y para poder almacenarlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, lo vamos a dividir las formas de almacenamiento en aquellos almacenamientos que son al piso, en estantería móvil o desarmable, en estantería fija y en condiciones controladas, ¿verdad? Este va a ser como un plus que se puede mezclar con cualquiera de los otros que tenemos ahí. Entonces, cuando hablamos de estructuras al piso, por lo general estamos hablando de materias primas, insumos, productos terminados, ¿verdad? Que no se dañan tan fácilmente. Entonces, si se fijan ahí, lo que sucede es que cada unidad de carga que nosotros hemos definido, la vamos a almacenar una encima de la otra, ¿verdad? Y van a tener un límite de almacenamiento, puesto que eso ya lo tenemos que haber definido haciendo análisis de
de las propiedades mecánicas tanto de los empaques que tenemos nosotros como empaques secundarios o terciarios, dependiendo a qué nivel se encuentran, ¿verdad? Ve ahí la cantidad de apilamientos que nosotros estamos tratando de ubicar ahí. Entonces ya nosotros tenemos que tener un dato de cuánto es que puede resistir ese tipo de apilamiento para que no vaya a haber algún daño del producto, ¿verdad? O del empaque, porque eso ya hablaría, pues ya no genera costos, ¿verdad? Porque no se pueden despachar de esa forma. Entonces, esto se ocupa por lo general para cargas pesadas, ¿verdad? Y robustas y duras, ¿verdad? De rápida rotación en bodega. Se delimitan las áreas, ¿verdad? Y son ubicadas directamente al piso o en tarimas, como se ve ahí, ¿verdad? Pueda que tal vez no necesitemos tarimas, dependiendo del tipo de producto que sea, y entonces se almacenan las cajas, ¿verdad? Si son cajas voluminosas, al suelo, ¿verdad? Y dependiendo de las condiciones también de la bodega, ¿verdad? Eh, pues como les decía ahí, se ubican unas encima de la otra, ¿verdad? Y se procuran dejar pasillos, ¿verdad? Para poder manipularlas y obtenerlas, ¿verdad? La idea de esto, ¿verdad? Es que se pueda almacenar de esa forma que se ve ahí, ¿verdad? Ahora bien, estos tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo veamos. Eh, por ejemplo, alguna de las ventajas es que vamos a tener a veces nula o poca inversión en equipo de almacenaje, es decir, para poder movilizar estas cargas, yo lo que necesito son unas carretillas, a lo mucho, ¿verdad? Un par de escaleras para poder mover bloques, etcétera, ¿verdad? Pero la mayoría de veces el equipo que requiero para poder manipular el producto es relativamente sencillo, ¿verdad? En otros casos, pues puede ser necesario un montacargas, ¿verdad? Pero realmente la cantidad de equipo que se va a invertir para esto es poco, ¿verdad? Hay un control visual del stock, ¿verdad? Es decir, yo puedo ver fácilmente, ¿verdad? Como se observa ahí las líneas, ¿verdad? De producto que tengo y las cantidades que tengo. Eh, y como decía ahí, manejamos equipo básico, ¿verdad? Para el manejo de estas cargas. Ahora, ¿cuáles son las, como los contras o las limitantes que tenemos de este tipo de almacenamiento? Eh, pues tenemos ciertas limitantes para apilamiento del producto. Muchas veces si las cargas son bastante pesadas, ¿verdad? Y se daña el empaque, voy a poder almacenar únicamente una hilera de 2 o 3 unidades de carga, ¿verdad? Porque ya al ubicarle cierta cantidad más, la que se encuentra en el fondo va a tender a fallar, ¿verdad? Empiezan a darse deterioros, ¿verdad? Daños o a perderse el equilibrio y entonces por ende no vamos a poder almacenar mucho en el espacio cúbico, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces eso limita hasta cierto punto, ¿verdad? La cantidad de espacio de almacenamiento que yo pueda tener porque no me va a permitir crecer mucho hacia arriba, ¿verdad? Eh, vamos a tener en algunas situaciones unas limitaciones de acceso a la carga, ¿verdad? Si nosotros queremos eh, maximizar más el espacio, ¿verdad? Que destinamos a la carga, muchas veces puede ubicarse de esta forma, ¿verdad? Donde el producto, si no es perecedero, por ejemplo, y no necesito andar viendo que cuál fue el primero que yo produje y el primero que tengo que despachar, entonces es posible que yo lo pueda almacenar de esta forma, pero obviamente voy a empezar a recolectar el producto o a despachar el producto que se encuentre a las orillas, ¿verdad? Entonces no voy a tener acceso hacia las cargas que se encuentran al final de la bodega hasta que yo haya consumido lo que va aquí más a la orilla, ¿verdad? Entonces eso no sirve para productos que de repente no necesitan que haya un control de rotación, ¿verdad? Es decir, si yo tengo qué piezas de máquina, televisores, etcétera. En todo tipo de inventario,
a mí me importa, ¿verdad?, que los productos no se hagan longevos ahí, porque pueden perder ciertas propiedades, etcétera, ¿verdad? Y lo ideal es que esto salga y se venda inmediatamente. Entonces, pero hay ciertos productos que van a requerir un menor control en cuanto a la rotación, ¿verdad? Y preguntarnos la fecha en que fue producido, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de alimentos, ¿verdad? O de medicinas, obviamente yo necesito ir sacando lo que tenga más tiempo de estar en bodega porque tienen cierta fecha de vencimiento, ¿verdad?, que se requiere que se respete y que se le dé el chance a quien va a comercializar este producto para que tenga la mayor cantidad de tiempo de duración del producto. Entonces, obviamente, si yo tengo productos alimenticios, como en el caso de ustedes, yo voy a preferir sacar los primeros producidos, ¿verdad? Tienen que ser los primeros despachados. Así es que así sucesivamente vamos a necesitar ir almacenando el producto, ¿verdad? Para tener en cuenta esas fechas de vencimiento, ¿verdad? Y en el caso de, por ejemplo, otra de las desventajas o limitantes es que en el caso de yo requerir hacer eso que estamos hablando, entonces yo tengo que destinar cierta cantidad de espacio para pasillos para que puedan entrar, retirar el producto en función de las ubicaciones que yo tengo y de los productos que requiero despachar. Entonces, en ese caso, vamos a desaprovechar una gran cantidad de espacio de área, ¿verdad? Y en espacio cúbico también, ¿verdad? Por el hecho de tener que destinar pasillos para poder manipular toda esta cantidad de productos, ¿verdad? Entonces ahí más o menos vamos viendo algunas de las características, ¿verdad? Luego nos vamos a encontrar con las estructuras de estantería móvil, ¿verdad? En este caso, si se fijan, ¿verdad? Ahí tenemos ciertos racks, se les llaman a esto, ¿verdad? Estas estructuras donde se almacena el producto se llaman racks. Entonces estos racks son móviles, se desplazan a través del piso, estos se pueden mover, ¿verdad? Y entonces la idea de esto es que puede permitirnos un mayor aprovechamiento de espacio, ¿verdad? Entonces son estructuras que no se encuentran ancladas, sino que reposan sobre rieles, ¿verdad? Y tienen algún tipo de dispositivo electromecánico, ¿verdad? Hidráulico, etcétera, que nos ayuda para poder hacer el movimiento. Entonces, recomendable para materias primas, insumos y productos de baja rotación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente, aunque es bastante útil el hecho de que yo puedo estar moviendo estos racks, pero su manipulación es hasta cierto punto tardada, no es como tener todos los estantes vistos, ¿verdad? Entonces, yo puedo aprovechar la cantidad de espacio, pero no voy a tener pasillos para acceder a cada uno de los racks. Entonces, si es un producto de muy alta rotación, voy a tener que estar haciendo muchos movimientos de racks, ¿verdad? Y eso nos va a tomar, aparte que nos va a demorar más en la preparación de los pedidos, ¿verdad? Obviamente va a hacer un gasto en cuanto a energía y todo lo demás para poder hacer el movimiento de estos racks, ¿verdad? Se recomienda también en casos de limitación de espacio, ¿verdad? Donde yo no tengo mayor opción de que, bueno, ya existe, esta es la bodega que tengo, ¿verdad? Y tengo que optimizar ese espacio que yo tengo de bodega, entonces esta es una muy buena opción, ¿verdad? Se ocupa bastante también en almacenes de temperatura controlada y frigoríficos, ¿verdad? Almacenes que no tienen una gran dinámica de despacho, como ya lo mencionábamos ahí. Y
productos que hasta cierto punto no son tan pesados, ¿verdad? Para no sobrecargar el sistema de movimiento que se tiene, ¿verdad? Van a tener cierta limitante de peso donde no podemos excedernos de eso. Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas y desventajas que tenemos de este tipo de almacenamiento? Pues de las ventajas, pues reduce al mínimo el área muerta de pasillo, ¿verdad? Porque vamos a tener únicamente un pasillo, ¿verdad? Todos los racks se van a ir pegando unos con otros, ¿verdad? Y solo se va a dejar un pasillo de interacción para poder ingresar a estas áreas, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos una gran reducción del área muerta, ¿verdad? Del área que no nos sirve. Permite el acceso individual a cada referencia o unidad de carga, ¿verdad? Al yo poder moverme así, pues puedo acceder a todos, no era como las que están en pisos cuando están pegadas, ¿verdad? Que yo solo puedo acceder o revisar las que están al frente o más accesibles, ¿verdad? Pero en el caso de esta, sí, yo voy a poder tener acceso a todo el inventario, posterior a que yo haga los movimientos de racks respectivos con el sistema de movimiento. Y por ende disminuye el espacio requerido en la bodega, ¿verdad? Pero algunas de las desventajas o algunos de los contras que tienen este tipo de almacenamiento es que el costo es bastante elevado, ¿verdad? Porque lleva un sistema, pues como ya lo mencionamos ahí, para poder hacer estos movimientos. Entonces va a ser mucho más alta la inversión de lo que podría ser una estantería fija, ¿verdad? Que ya tengamos o un almacenamiento al piso donde no gastamos realmente gran cosa en estantes. El control de los inventarios es hasta cierto punto un poco complicado por el hecho de que hay que estar, si se desea hacer un inventario, hacer conteos, etcétera, hay que estar moviendo todos los racks, ¿verdad? Para poder acceder a ello, y esto por ende va a demorar un poco el trabajo. Requiere mayor precaución para el manejo, pues como ya hablábamos, hay que respetar la carga máxima que tienen estos sistemas, ¿verdad? Y las diferentes situaciones de manejo en cuanto a ello, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no puedo, imagínense que hay alguien en medio de los pasillos y yo empiezo a juntar, ¿verdad? Hay ciertas restricciones de seguridad que vamos a tener que tomar en cuenta, ¿verdad? Y usar ciertos protocolos para que no se vaya a generar algún tipo de accidente, ¿verdad? O se vayan a dañar, por ejemplo, si se caen cargas o algo, de repente hay cargas en los pasillos, etcétera. Entonces, todas esas condiciones del manejo tienen que ser bien cautelosos, y tiene que haber un buen procedimiento para que no vayan a generar algún tipo de accidentes o de daños a los sistemas que se tienen ahí. Luego no se recomienda el almacenamiento con cargas demasiado pesadas, ¿verdad? Y limita el manejo de productos simultáneos. Es decir, yo en algunas bodegas, ¿verdad? Donde yo tengo estantería fija y existen esos pasillos para poder acceder a cada uno de los estantes, yo puedo estar preparando varios pedidos de manera simultánea. Unos se encargan de un pedido, otros se encargan de otro, y entonces podemos estar saliendo. En este caso no, porque como voy a tener que tener, solo tengo un único pasillo, ¿verdad? Entonces quiere decir que los productos de ese pasillo son los que se pueden empezar a recopilar, ¿verdad? Y posteriormente armar los pedidos. Entonces va a ser un poco más dificultoso para poder tratar simultáneamente varios pedidos, ya que dependemos de los movimientos que se hagan de este tipo de estantería. Es decir, no voy a poder estar de forma simultánea en el pasillo 3, en el pasillo 8 y en el pasillo 12, ¿verdad? Sino que voy a tener que ir de una forma más ordenada. No sé si les parece bien, nos tomamos un pequeño break por aquí para que puedan ir a tomar agua o algo, y continuamos desarrollando esto.